El estrés laboral le cuesta a las empresas $1 billón al año. Solo en incapacidades de salud mental. Solo en incapacidades de burnout, de cansancio crónico. Esta es la realidad de muchísima gente en el país. No importaba, alguna vez lo hablamos, a veces no importa tu grado académico. Las condiciones que existen actualmente no son beneficiosas para todos. ¿Qué hace a mediano plazo? Entiende que la salud mental no solo es la ausencia de la enfermedad, entiende que la salud mental es prevención. Y entonces, si tú cuidas estos 5 elementos, te los vuelvo a repetir, emociones positivas, compromiso pleno, relaciones positivas. Alfonso Rosario Becerra es especialista senior en desarrollo de talento en Micron Technology. Con más de 20 años de experiencia en salud mental, educación y fortalecimiento organizacional. Su trayectoria abarca desde la docencia universitaria y la investigación, hasta la atención clínica y la intervención en crisis. Ha trabajado en entornos públicos y privados, diseñando estrategias de capacitación y bienestar laboral. Hoy, desde el desarrollo del talento humano, impulsa una cultura organizacional centrada en las personas, donde la salud mental es clave para el crecimiento y la productividad. Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast Entre Charlas y Negocios, de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana. Me da mucho gusto saludarlos, mi nombre es Elías Páez y el día de hoy tengo el gran gusto de presentar ante ustedes al doctor Carlos Alfonso Rosario Becerra, que además de todo un gran profesional en el ámbito del desarrollo del talento humano, es un gran amigo. Él es un Senior Talent Development Supervisor en Micron. Pero su característica principal es que es especialista en el desarrollo del talento, sobre todo en un ámbito global. El tema que vamos a abarcar el día de hoy tiene que ver con la salud o el desarrollo de esta salud mental en los ambientes laborales. Como decíamos en el preámbulo, y me gustaría tenerlo ahí como uno de estos puntos a tratar o a discutir en esta mesa, la salud mental en el trabajo pues empieza desde la salud mental, pero a nivel individual, ¿no? En cualquier entorno, en tu casa, en tus relaciones, con tus amistades. Y esta parte repercute de alguna manera en el ámbito laboral, sobre todo si hay ciertas condicionantes, agravantes o incluso algunos motivadores que pudieran afectar de manera positiva o negativa en el desarrollo de esta salud mental en este entorno que estamos hablando a nivel global. Y con este concepto que decías hace rato del bienestar, ¿no? De las personas en las empresas, ¿por qué es importante? O más bien, es importante que lo tengamos o que lo tomemos en cuenta porque es una realidad. Yo todavía le pondría un condimento todavía más o una condicionante más a este tema, que es esta convergencia en el ámbito laboral de 4 o 5 generaciones que hoy tenemos. Entonces eso complica muchísimo este tema de comprensión de cómo vemos este tema de la salud. Entonces ahí es por donde me quiero empezar. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, pero tocaste no sé cómo en un minuto como 100 temas. Pero sí, estar aquí es muy, me da un sabor increíble porque por un periodo en mi formación, la UP fue mi casa y lo decíamos hace unos minutos, verla tan cambiada y tan moderna al mismo tiempo, pero tan clásica, me encanta, me da una sensación y esta añoranza de poder volver en algún momento. Salud mental, realmente lo que destapa en México la salud mental fue la NOM 035, que estuvo de boom que hace 6 años empezó. Sí. Todo mundo quería certificarse. Todas las empresas querían correr y poder proporcionar al trabajador algo para poder decir, te estoy cuidando tu bienestar. Hace ratito decíamos, la salud mental es la palabra que debería ser, pero le están tapando con la palabra bienestar. Y la palabra bienestar no es menos, es más. Es algo mucho más complejo. Por ejemplo, citando lo que ahorita estoy viviendo, yo no había tenido la oportunidad de trabajar en una empresa a nivel global. Bueno, sí, pero hace muchos años trabajé para Mintel. Mintel hace auditoría de calidad para PepsiCo y esas marcas, ¿no? Visa. Yo audité Visa en todo el país, por ejemplo. Ahora que entro a Micron, lo primero que te dicen, en el primer segundo que entras, te dicen, aquí tenemos un programa de Come Mejor, tenemos un programa de salud mental, tenemos un programa de counseling, tenemos apps para que descargues, tenemos días solo porque necesitas días, no me tienes que traer justificante, nada, necesitas días, vete.
tenemos facilidades familiares. O sea, es una cosa que dices, wow, esto no es la NOM 035, esto es una empresa de primer mundo que ya está como parte de su cultura organizacional, ya hizo parte el bienestar del individuo. Sí, ahora que tocas el tema de la NOM 035, y yo hacía esta reflexión internamente o hacia adentro, pues las empresas no es que nos hayamos convencido, sino que fue por decreto y había por ahí pues que implementarla, a lo mejor sin ninguna base o sin ningún background o tal vez ningún entendimiento profundo de lo que implica estos conceptos. Porque no va solamente de ir o trata de temas que a lo mejor tengan que ver con el abuso laboral o temas a lo mejor de condiciones de trabajo, sino que son elementos diferentes, ¿sí? Y tienen que ver con estos temas de salud mental, con conceptos como el burnout, como estrés laboral, etcétera, pero también tiene que ver con este desarrollo de la persona con miras a esta eficiencia operativa. Entonces, lo que me gustaría que tocáramos, entre tantos temas, porque como bien dijiste, esto es apenas el principio o es el inicio, y que da para muchísimo más, ¿por qué es importante? O sea, si llevamos específicamente el tema a las empresas, y yo le pondría todavía más ahí, al desarrollo de las personas en las empresas, este impacto es bueno, es malo, digamos que aplicación o el desarrollo de esta salud mental en este impacto tendría en la productividad o en la eficiencia operativa. Mira, te traje un dato reciente de la OMS del año pasado. El estrés laboral le cuesta a las empresas $1 billón al año. Solo en incapacidades de salud mental, solo en incapacidades de burnout, de cansancio crónico, de enfermedades como fibromialgia que se les atribuye a ciertas condiciones psicológicas, pero sabemos que no es psicológico, que es real, ¿no? Pero también sabemos que el disparador es psicológico, porque curiosamente el tratamiento es antidepresivo. Entonces, sería muy interesante no conseguir la cifra aquí al IMSS, ¿cuántas incapacidades de salud mental damos? Pues yo pudiera hacerle al adivino, pero te puedo asegurar que a lo mejor no existe un dato estadístico como tal o no tienen ningún dato. Me parece que en este registro de lo que es la cultura o en cuanto a salud mental en nuestro país, pues no existe esta data de la que estamos hablando. Cuando yo coordiné, yo trabajé en un hospital como el segundo a bordo en enseñanza, ¿no? de la Secretaría de Salud. Cuando estuve en ese puesto, mi labor era, entre muchas, cuidar la salud mental del médico en formación, sobre todo del residente. Por mes, de 92 médicos, yo tenía 2 o 3 siempre pidiendo licencia médica, y siempre se las daba. Y yo se las daba, como psicólogo lo puedo hacer. Entonces, escribe simplemente, no está en condiciones de hacer bien su trabajo. Y entonces le tienes que dar 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque son los 15 días que tarda un antidepresivo en hacer efecto. No puede ser menos. En 15 días, tú te has ido de vacaciones. En 15 días apenas uno está soltando tantito y tienes que volver. Y es otra vez, y brincas otra vez con la alarma. Incluso los primeros días de esos 15 días te levantas en automático desde temprano. Porque no estás descansando. Desacelerar es dificilísimo. Cuando tú me conociste, yo tenía 5 trabajos. Sí, claro que me acuerdo. Recuerdo muy bien. Sí. Y aparte era papá soltero. Entonces, esta es la realidad de muchísima gente en el país. No importaba, alguna vez lo hablamos, a veces no importa tu grado académico. Las condiciones que existen actualmente no son beneficiosas para todos. Y tienes que rascar, y tienes que romper, y tienes que abrir camino, y en ese rascar, romper y abrir camino, te desgastas en el proceso, y cuando logras llegar a la mina o logras llegar a la meta, a veces ya no tienes la salud para disfrutarlo. Claro, ahora, pues el entorno laboral ha cambiado. Tú hablas de la generación de los antiguos, en la cual me incluyo. En el ámbito laboral, pues ahora suena como a excusa, ¿no? Esto no pasaba antes, o esto no sucedía antes. ¿Por qué ahora está pasando? Entonces el primer pensamiento y el más fácil de a lo mejor que se nos viene a la mente, pues es demeritar la fuerza. Eres frágil. Es correcto. Tienes la piel delgada. Es algo que escuché la semana pasada. Entonces, tienen la piel delgada. ¿Qué tanto tiene que ver estos cambios que hemos vivido a nivel, obviamente, del mundo? No solamente estamos en un nuevo siglo, sino que hoy decimos, antes de la pandemia,
durante la pandemia y post pandemia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, el costo de la vida, el ambiente más competitivo, esta dificultad que tenemos de encontrar más fácil oportunidades para el desarrollo personal y profesional, podemos pensar que esto también se ha ido generando esta mayor casuística, o un mayor número de casos, o por lo menos una mayor identificación que no quiere decir que no existiera antes, sino que ahora... Ya se habla de salud mental. Antes, por ejemplo, fíjate, un dato muy triste. Tú que citas de esta generación, ¿no? Una generación más atrás o dos más atrás. Antes, cuando alguien cometió un... Sí, decían se infartó. Sí, claro. Era hasta tabú hablar de salud mental. Y a mí todavía me tocó mi abuelo, mucho de la crianza de mi abuelo, y si llorabas era, ¿por qué lloras? Tú no tienes que llorar. Entonces, hay estos constructos culturales muy latinos, muy mexicanos, de tener que ser fuerte, tener que ser resistente, pero al mismo tiempo tenemos este acceso a la información. Y mira, a veces hay mal acceso a la información, ¿no? A veces hay charlatanes por ahí, hay gente que te da consejo, el consejo no es salud mental precisamente, sobre todo cuando viene de un, no sé, entrenador deportivo, y entonces manda a todos a no sé dónde. No se trata de eso. Hay especialistas. Entonces, carreras como psicología, como pedagogía que pueden dar orientación, como desarrolladores humanos, cada vez son más buscados. ¿Por qué? Porque entonces yo detecto y escucho mucho tiempo, que lo que me está pasando y lo que estoy viviendo no es normal. No es normal tener insomnio, no es normal tener nada de apetito o mucho apetito, no es normal tener sobrepeso y no quiero abrir el tema del body shaming y o sea, no va por ahí, ¿no? O sea, hay temas de salud y no salud. No es normal temblar, no es normal una lloradita y a seguirle. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? ¿No? Nosotros cuando nos conocimos llegamos a tener profesores que se metían al baño y lloraban, ¿no? Así, por cuestiones personales, y dices, ¿qué está pasando, no? O sea, maestro, le ayudo. No pasa nada, es normal. Y tú, no es normal, pero ¿cómo te digo que no es normal? Entonces tenemos que luchar contra exceso de información, contra desinformación y contra unas ideas medio viejas de que si no aguantas no sirves. Entonces, la generación, los millennials, están buscando salud mental. Los millennials están buscando trabajos flexibles y remotos. En nuestra generación era imposible pensar trabajar en tu casa. Trabajabas en tu site, trabajabas en tu universidad, en tu oficina, ¿sí? Ahora no, ahora ellos se quieren quedar en casa porque han valorado el estar en casa. Claro, en exceso tendrá otras consecuencias, pero entonces tendríamos que pasar a nivel empresarial de una cultura reactiva, ya se me enfermó, ¿ahora qué hago? O ya no está viniendo, a una cultura preventiva. Y ese cambio de cultura es muy fácil en nuevas empresas y es muy difícil en empresas viejas. Y si le sumamos para cualquier, ahora sí, cantidad de mitos, ¿no? Respecto a estos mitos y luego también esos falsos juicios de los que hablabas hace un momento, pues en este tema de quitarse la vida, pues también está estigmatizado, ¿no? O es un tema que está vinculado a la moral o vinculado a una ideología en particular y a lo que tú quieras, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la persona humana como tal, ahora sí que fuera de toda ideología o toda filosofía, pues no tuvo el valor de enfrentar, ¿no?, un problema. Y entonces, ¿cómo lo digo? ¿Cómo presento a esta persona que ya está con nosotros? Le dio un infarto, como decías hace un momento, por trabajar mucho en o en cualquiera de estos ámbitos. Pero además de esto, hay cualquier otra cantidad de mitos en el tema de salud mental que a veces también en las empresas minimizamos, a veces nos burlamos o de manera socarrona o de manera de chiste, demeritamos o somos injustos con las personas que presentan este tema de salud mental. Y no tiene nada que ver si eres hombre, si eres mujer, si eres de esta generación o de la otra. Los problemas mentales pues pueden venir de diferentes orígenes, ¿no? A veces ni siquiera están originados en la empresa, pueden venir desde la casa, ¿sí?
Y esta vieja creencia que tenemos, que aquí en las empresas pues tienes que ser un robot, tienes que olvidarte de todo lo que conlleva, convertirte en una máquina y tienes que trabajar. No, una condición de salud mental, cualquiera que sea, va a afectar todos los aspectos de tu vida. Todos. No hay algo que se salve. Hace rato decíamos, ¿no? Estoy bien en unas cosas, se te cae otra y tú me dijiste, esa es la vida. O sea, estar levantando porque se va cayendo y mientras vas levantando y levantando y levantando, la vida se va haciendo muy bonita y se va haciendo con tu esfuerzo, ¿no? Pero en la salud mental no es así. En la salud mental es como esta humedad que se te mete en todos los factores de tu vida. Sí, es este moho que se te mete. Imagínate que la vida son piezas de Lego y una enfermedad mental es moho que se le mete a todas. Entonces sí, probablemente puedes construir, pero todas están manchadas, tarde o temprano se van a echar a perder. Entonces necesitas limpiar todas. No se va a arreglar saliéndote de trabajo. Esa no va a ser la solución. Ese es un paliativo, pero no va a ser la solución a largo plazo. No se va a arreglar divorciándote. Esa puede ser la solución para algo, pero eso es un paliativo, pero no va a ser la solución a largo plazo. Entonces, no se va a arreglar nada más metiéndote al gimnasio porque ya crees que ya haciendo ejercicio todo está bien, ¿no? El otro día me dice un paciente, es que ya estoy yendo al psicólogo, ¿para qué quiero ir al psiquiatra? Pues por lo que tú tienes, necesitamos el apoyo médico. No, pero ya estoy yendo con usted arrégleme. Y yo, no, pues ¿cómo te arreglo yo? O sea, si lo que necesitas es otra cosa, ¿no? O lo que necesitas también es levantarte temprano. Es que no puedo dormir. ¿Y a qué horas te levantas? A las 12, pues por eso no puedes dormir. Tú nunca puedes controlar el sueño, tú solo puedes controlar despertar. Entonces hay que jalar desde arriba el dormir. Pero la gente no entiende esta parte y no la quiere hacer muchas veces. Como el síntoma aparece en el trabajo, creen que el problema es el trabajo. Pues sí, como el estrés, ¿no? El estrés así que es parte de nuestra vida. Es normal estar estresado. Y yo diría hay que normalizarlo. Ahora, lo que hay que entender es cómo estamos luchando, cómo estamos tratando este estrés o incluso cómo interpretamos estos síntomas que nos da el estrés, ¿no? Ahora sí que dependerá mucho de ese background de salud, ya sea de pocas o de muchas fortalezas de salud mental que puedas tener. Y más que salud mental, de tus herramientas. Porque tú bien dices, el estrés es normal. Palomota, claro que sí es normal. Pero no todas las reacciones al estrés son normales. No todos los estresores es la misma cosa. Llévalo a un ejemplo cavernícola, ¿no? Escuchas un ruidito. No todos los ruiditos es un dientes de sable. Y si tú cada vez te levantas nunca vas a dormir porque va a estar miedo. Y son grillos a lo mejor, ¿me explico? Tienes que aprender a distinguir. Ahí recae la clave. Una de las primeras, ¿no? Aprender a distinguir lo verdaderamente es los estresores de lo que no es, de lo que yo supongo que es, las que yo me invento o las que me dijeron que me tienen que estresar. Oye, Alfonso, y como para llevar esto al terreno de qué podemos hacer en las empresas, las áreas funcionales, finanzas, marketing, operaciones, todo lo que tiene que ver con la empresa, pues normalmente podemos hacer benchmarking y traernos estas buenas prácticas pues que existen en el mercado, que están haciendo otras empresas, ¿sí? Y podemos ir y ver lo que están aplicando de acuerdo a la misma perspectiva que tenemos a lo mejor en la nuestra y poder nosotros traerlo también para acá, para la empresa. En el caso de salud mental, ¿qué es lo que podemos dar o qué podemos obtener en el mercado o qué podemos ver en otro lado que las empresas podamos dar? ¿Qué nos puedes platicar sobre esto que ya esté a lo mejor en avanzado? 3 cosas de entrada. Ya te dije, dejar de ser reactivos, empezar a ser preventivos. Ahí te va una a nivel liderazgo. Empezar a crear KPIs de bienestar, KPIs de clima laboral, pero clima laboral desde el bienestar, ¿no? Sí. No clima laboral. Sí me entendiste, ¿verdad? Indicadores de quién de tus muchachos, cuántos muchachos hacen ejercicio, cuántos muchachos pasan tiempo en familia, quiénes tienen un segundo trabajo, ¿no? ¿Eres consciente de todo esto?
porque entonces las soluciones dependerán de un diagnóstico real. Esa puede ser la segunda, ¿no? Otra es estar mediando el clima emocional dentro del clima laboral. ¿Cuántas empresas se cuelgan el Great Place to Work? Y en la praxis tú sabes que son deshumanizantes, ¿no? Logran la certificación y dejo de hacer la práctica. Entonces yo creo, algo que yo aprendí en mi doctorado, es que el cambio organizacional viene de arriba. Entonces tienes que trabajar con el líder, ¿no? Es de arriba para abajo. Por ejemplo, en Micron el principal promotor de la salud mental es Sanjay, nuestro CEO. Sanjay tiene propuestas muy interesantes como viernes de bienestar. Entonces, después de la 1 de la tarde, todos los viernes, las siguientes horas laborales, que serían 4, tienes que dedicarlas a ti. A un curso, a hacer ejercicio, a ti. Y no te piden evidencia. Parten desde sé que harás esto porque es por tu bien. Fíjate qué padre cultura. Ahora, en este rol del liderazgo, ¿cómo interpretarlo? Porque, a ver, finalmente, la forma en cómo estamos acostumbrados a medir, ¿no?, los resultados de las empresas a partir de la productividad y todo este tema de medidores o de indicadores, esto conlleva pues ya diferentes estresores que no sabemos, a lo mejor vienen desde un punto de vista del propio liderazgo para obtener esta parte de resultados, y hay otros que están fuera del entorno de la empresa, que no son control de nosotros en la organización. Entonces, se sigue sumando a este ingrediente o a este cúmulo de ingredientes, pues a un cóctel ahí complicado emocionalmente para el colaborador. ¿Cuál sería ese rol? Ahorita tú dabas un muy buen ejemplo, ¿no?, el tema de las reuniones en tu oficina, pero que finalmente este liderazgo en todo sentido, ¿no?, pues qué padre que sea el CEO el que de alguna manera tenga este tipo de iniciativas, pero pues finalmente no es el único rol o es exclusivo de liderazgo en las empresas. Y mira, yo lo bajaría todavía más, propuestas específicas. De entrada, hacer estos espacios, desde una campaña de sensibilización. Por ejemplo, mayo es el mes de la awareness de mental health, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivo es? Dicen, hay otro cursito, o es permíteme, voy a tomarlo. Y entonces, hacer estos espacios de escucha intergeneracional, y entonces, así como tú puedes decir, esta junta es opcional, tú puedes decir, esta junta es mandatory, y tienes que conectarte. Y la junta es de salud mental, y es compartir experiencias, y cuando estás hablando a nivel de experiencia, escuches que tu CEO tuvo un ataque de ansiedad, y tú dices, ¿cómo? ¿No? O un VP que tuvo un ataque de ansiedad. Es que yo tuve un ataque de ansiedad. Es que yo comía de forma compulsiva. Y entonces todo eso dices, wow, son humanos. Claro. Yo también tuve eso. Y entonces esa es la ganancia de hacer estos espacios de escucha. Y hay empresas, por ejemplo, SAP, que se utiliza, ya sabes, en todos lados, tienen una práctica que se llama Global Mindfulness Practice. Y a sus 10,000 empleados los capacitan. Y entonces es una postura y es una técnica, el mindfulness, pero ¿qué ha resultado? Que tienen menos ausencias. Y han logrado bajar el ausentismo en un 30% desde que empezó esa práctica. Entonces dices, le estoy pegando algo. A lo mejor no tengo el número de psicólogos o neuropsicólogos para estudiar qué precisamente y decirte dónde están los hilos negros, pero estoy haciendo algo y estoy teniendo un efecto positivo en mis empleados, ¿no? Y por ende, pues también en los indicadores de la empresa. Claro. O sea, claro, este indicador de ausentismo laboral en cualquier empresa de ese tamaño, pues tiene un impacto importante en el Balance Scorecard. Claro. De ahí el tema de administración o dirección de talento, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo integramos, ¿sí?, a la estrategia del negocio? Y no quiero hacerle al abogado del diablo. A ver. Sí, me gusta un poco. Pero como para
poderle transmitir a la audiencia o decirle a la audiencia cómo integrarlo en esta estrategia de negocio. En los últimos 30, 40 años, el desarrollo de la organización, pues digamos que ha habido esta tendencia, ¿sí?, en el mundo empresarial, que estamos hablando de estructuras, de procesos, de políticas, pero estamos olvidando la parte estructural de la salud mental de nuestros colaboradores y del entorno también de nuestros colaboradores, que también podría o pudiera ser un factor determinante, un factor de estrés, como decías hace un momento. Ahora, ¿cómo podemos integrar todo esto a la estrategia del negocio para incluso poderlo medir? Mira, la primero fue haz los KPIs, pero lo segundo es genera puestos como el mío. Genera puestos como Talent Development Specialist y no le des esta responsabilidad de RH. RH tiene otras 3,472 cosas que hacer y nunca tienen tiempo y siempre van atrasados, ¿no? Y siempre tienen N puestos que contratar y siempre tienen N cosas que presentar. La dinámica propia de la empresa. Exigencias de la empresa, del Estado, del país y de la compañía internacional. Entonces, tenemos que prepararnos, así como nos hemos preparado, existe esta tendencia hacia las empresas verdes, ¿no? Tenemos o turquesas, y ya ves estos modelos nuevos empresariales de empresas liberadas. Tenemos que prepararnos también que necesitas individuos que te ayuden a cuidar cómo están tu equipo, B, los ayuden a ser mejores versiones de ellos mismos, y C, acompañen al equipo como parte del equipo, no como un externo que viene desde RH y viene. Por ejemplo, yo estoy directamente en Global Supply Chain. Entonces, en la empresa, aquí en Guadalajara son 40, dependiendo del país va a crecer mi scope. Pero aquí en Guadalajara tengo 40. Pero el que está en diseño tiene 160. Aún así tienen una figura como yo que está con ellos y los está acompañando. Entonces, prestarte a esto, estas prácticas las está haciendo Disney, las está haciendo Microsoft, las está haciendo Tesla, pues digo, su tema económico es otro, pero las está haciendo, y ellos no creían en la salud mental, ¿eh? Ellos creen que primero trabajar. Amazon no lo tiene, y es por cómo está estructurado las ideologías que tiene su patrón sobre eso, ¿no? Sí, su CEO. Pero las empezamos a ver en otras empresas. Sí, las vemos en las Big Pharma, la tiene AstraZeneca también la tiene. Entonces, estos puestos de Talent Development han estado apareciendo para ayudar en esto, porque ya es parte de una necesidad real que necesita intervención real. Perdóname, no solo, pero yo no solo trabajo con ellos. Yo soy al nivel de 3 managers. Yo tengo 3 managers, tengo un director, y yo también los tengo que sensibilizar a ellos. Sí, trabajo también es para arriba, sí, y ahí no importa que seas mi director, te tengo que sensibilizar en temas de salud mental. Y ahora, Alfonso, yo sigo en mi postura de abogado del diablo. Nos das estos ejemplos de estas empresas importantes a nivel internacional, pero yo me pregunto, ¿qué tanto es de dientes para afuera? O sea, ¿qué tanto realmente lo están haciendo de manera consciente o porque están convencidos? Y no porque tengo una problemática que a lo mejor ya me explotó o ya me tronó en la mano, o tengo esta convergencia de generaciones de las que hablábamos hace un momento, y en donde no solamente están más conscientes de atenderse, y digo, no nada más atenderse, porque esto es como la salud, pudiera ser que el problema no exista todavía, pero a lo mejor de manera preventiva me estoy imaginando que viene a lo mejor un cambio de esquema en mi entorno, a nivel laboral, a nivel personal, o lo que tú quieras. ¿Cómo pasar de esta cultura que es reactiva, que a mí me parece que en estos ejemplos que mencionas, que celebremos y aplaudamos, qué bueno que está sucediendo, pero que han sido más porque el propio entorno del talento
sobre todo de estas nuevas generaciones, están empujando a las empresas a que le pongan cuidado a este tema que hablábamos hace algunos minutos del bienestar y que no es algo preventivo o que se convierta en algo preventivo, hacer algo ya más estratégico que incluso lo podamos valorar como un impacto importante y que podamos tener esta medición o estas métricas para estas iniciativas, ¿no? Así hablar de retorno de inversión, ya sea en temas de productividad, en temas de que bajó el ausentismo o incluso este tema de rotación laboral que se convierte en este gran problema en la actualidad. Pero no es de una. Tienen que ser cosas permanentes. Tenemos que poderlo pasar de una capacitación que alguien te dejó para cumplir una norma a esta semana que hiciste salud mental. Por ejemplo, los unos a unos son propios de todas las empresas. A lo mejor hasta aquí en la UP también tú tienes unos a unos con tu rector. Normalmente se usan para pues un termómetro de algo, termómetro de KPIs. Y es bien padre como en Micron, los unos a unos, a los cuales yo les tuve miedo, porque mis unos a unos antes eran siempre de regaño en otros lados, en Micron es, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Cómo está tu hija? Y tú así de, ¿cómo saben tantas cosas de mí? Porque te están escuchando, porque te han puesto atención. Y lo último que ves, son juntas de 15 a 20 minutos, y es una a la semana. Y lo último que ves es, ¿cómo vamos con los pendientes? ¿Te puedo ayudar en algo? O, necesito lo que te pedí. Aquí está. Ah, perfecto. Gracias. Wow. O sea, me tocó hablar con un vicepresidente hace poco. Se llama David Carter. Es un tipazo. Y yo dije, ¿por qué quiere un VP hablar conmigo? O sea... ¿Qué hice? Sí. No. El 90% de la plática habló de su familia y de mi hija. Hablamos. Me platicó que vive en Italia, yo le platiqué que vive en Francia, que vive en Barcelona. El 90%. Y el 10%, ¿sabes qué me dijo? Y jamás se me va a olvidar. Tú estás en este lugar porque esperamos mucho de ti. Y porque vas a hacer la diferencia. Cree en ti, nosotros creemos en ti. Me quedé. ¿Qué vicepresidente dice eso? ¿No? Cuando ¿sabes? Yo llegué así como llegué hoy, ¿no? Preparado con 1000 cosas y no he podido ni ver mis hojas. Yo llegué preparando mis indicadores, lo que tengo, cuántos tenemos contratados, cuántos nos faltan, qué nivel. Nada me preguntó. Él no quiere saber nada de eso. Él quiere contactar con la persona. Pero además le dedicó tiempo, no era la palmadita de estoy viendo, felicidades. No. O sea, es que la junta con él era de media hora, nos aventamos hora 20 platicando. Canceló, yo no escuchaba que le decía a su secretaria, Saylor, cancela la cita. Me voy a quedar con Alfonso otro rato. No, o sea, entonces te das cuenta que también esta nueva generación también viene llena de humanos en puestos de poder, ¿no? Los jefes enojones, mandones, con vara alta, ya se están yendo. Ya nadie los quiere. No duran mucho tiempo. El jefe que se burla que tienes la piel delgada, que eres frágil, no dura mucho tiempo. El mismo sistema lo bota, lo rechaza. Sí, claro. Sí, finalmente es parte del desarrollo de las organizaciones. Son entes vivos, van entendiendo, van expulsando lo que les generan hace anticuerpos, daño. ¿no? Claro, contra estas totalmente. personas. Y, por ejemplo, algo que yo propuse hace poco fue hacer charlas intergeneracionales. Yo entiendo que tu generación es súper resistente y productiva. Y vales por lo que generas. Piel de armadillo. Claro. Y esta generación es más resiliente. Y si logramos en estas charlas, guiadas por supuesto, que se pasen piezas de sus legos. Pásame tantitos de los tuyos, te paso los míos. Y entonces romper este discurso bipolar, ¿no? Este discurso polar de ¿eres resistente o eres resiliente? Eres los dos. Y vas a tener elementos de los dos. O tienes capacidad de llegar a hacerlo. Claro, y si no puedo aprender a hacer poquito, porque también necesito la resistencia del empuje, porque si no logro tener empuje voy a empezar a dejar proyectos a medio camino. Ahora, esto es un gran ejemplo de lo que podemos hacer. ¿Qué viene?
¿Qué cosas vienen? ¿Qué cosas nos puedes sugerir? Vienen muchísimas apps. De esta parte de mejorar el tema emocional o de salud mental en las empresas y de este liderazgo que estás mencionando. ¿Qué viene? Mira, hay muchísimos libros. Yo me acaban de regalar, mi pareja me regaló un libro creo que fue en mi cumpleaños o en Navidad, no me acuerdo. Y lo traigo a la mitad. Se llama Detrás del ruido, de Ángel Martín. Que él hace podcast, a lo mejor estaría muy padre que intentaran hacer alguna colaboración con él. Él se hizo famoso porque te dice las noticias en 3 minutos en Twitter, en un video. Y entonces habla rapidísimo y te dice las noticias de 24 horas en 3 minutos. Eso duran sus videos. Y tiene haciendo eso toda la pandemia, y hasta la fecha. Ángel Martín, en su primer libro, Por si las voces vuelven, habla de su experiencia en un psiquiátrico, de cómo el estrés laboral, personal, las malas prácticas de cuidado, lo llevó al psiquiátrico. Y después, el que estoy leyendo yo es el 2, y es Detrás del ruido. Y está muy padre porque el libro se centra en, ya saliste, pero tienes que seguir trabajando en ti, o vas a volver. Claro. Esta vigilancia continua a la salud mental. Si quieres, te recomiendo eso. Pero te traigo, por ejemplo, en Micron usamos 2 apps. Una se llama Rethink Care. Te ayuda con temas de estrés, de ansiedad, te pone desafíos, buscando que seas resiliente, buscando distraerte 5 minutos, desconectarte. Porque el celular para ti, para mí son herramientas de trabajo, pero hay personas que se esconden en el celular. Sí, totalmente. Y lo vemos con los hijos, hay que quitárselos, ¿no? Ahí me dicen mucho, ¿por qué Sofía tiene celular? Porque Sofía lo puede usar 1 hora al día, nada más. El celular de ella normalmente lo cargo yo. Entonces ella no tiene un celular, ella tiene un juguete que puede usar 1 vez al día. Sí, claro. Una distracción. Nada más. Entonces, Rethink es muy interesante. No es la última solución, no están reinventando la rueda, simplemente están juntando cosas en una sola app donde puedes hacerlo. Sworkit es otra, SWORKIT, Sworkit. Usa cosas más de salud, te meten cosas de movilidad, te promueve a que, como lo que fue la Nike un tiempo o Fitbit, ¿te acuerdas? Sí. Va por esa línea, ¿no? Te hace pausas activas, te dice párate, pero muchos iPhone ya lo traen integrado. Sí. O el reloj del iPhone también lo trae, sí. ¿no? Párate y camina, 5 minutos. Entonces, funciona en tanto que tú le pones atención, en tanto que a ti te importa, porque el app te puede dar 70 avisos y no hacer ninguno. Entonces, si tú quieres activamente salir de donde estás, estas son 2. Y yo utilizaba una que no te traigo, pero te lo comparto. Yo la utilicé 1 año, se llama Superbetter. Superbetter es una app que entrena resiliencia. Específicamente resiliencia emocional, social, afectiva, varias resiliencias. Y entonces cosas tan sencillas como haz una pausa y mándale una imagen de tu animal favorito a una persona que te cae bien y salúdalo. ¿No? Tampoco te convierte en la mamá, en la tía con los piolines en WhatsApp. Sí. Pero No, pero es romper con él. Exacto. Enriquecer. Si ya vivimos en un encierro, hay que enriquecerlo. Sí, claro. Sí, finalmente es parte del desarrollo de las organizaciones, ¿no? Pues son entes vivos, ¿no? Van entendiendo, van expulsando todo aquello pues, que les hace daño. Exacto, enriquecer. Si ya vivimos en un encierro, hay que enriquecerlo. Entonces yo lo veo un poquito como cuando no me quiero enfermar, ¿no? No es que esté enfermo, sino que lo que estoy buscando es no buscarme. Bueno, así como fortalecer mi sistema inmune, hacer actividades físicas o tomar suplementos o ciertos medicamentos o cómo cambio hábitos, estilos de vida, ¿no? Tú sabes que por cada N tiempo de ejercicio que haces ganas minutos o días de vida, ¿no? Esa ecuación es muy famosa y cualquiera la puede encontrar en internet. Por cada $1 que Deloitte ha invertido en salud mental, ha recuperado 5 en productividad. Esa tasa de rendimiento, ¿quién te la da? Nadie. Entonces, pero obviamente bien implementado, ¿no? O sea,
No como hablábamos hace rato, al principio de la conversación, no por decreto. No. Es que ellos ya lograron implementar la salud mental en el paquete del empleado. Saben que invertir en el empleado les asegura un empleado que se va a quedar más tiempo, que romperá la barrera de los 5 años. Tú sabes que muchas de las grandes tienen la barrera de los 5 años. Entonces, eso se mide con retención, con clima, y al final el eco es productividad. Y son estas cosas que te demanda el trabajo, pero ya no es del trabajo. Son cosas que yo le apuesto a la persona para que la persona le apueste a la empresa. Yo te estoy apostando, te doy esto. ¿Qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? Claro, porque a fin de cuentas eres humano. Yo les decía a un grupo de alumnos de un programa de posgrado este fin de semana, traían ahí un dilema, ¿no? en el salón, en temas de inversión, en algunas iniciativas ahí para los colaboradores en una empresa que tiene cierto tamaño. Y yo les decía que a nivel de costo o a nivel de gasto, ¿sí? Todo lo que significa el talento humano, no nada más en sueldos y salarios, sino todos los costos y asociados dentro de una empresa, pues andaba alrededor de más o menos el 25% o 28% de ese gasto, ¿no? Entonces, si estás hablando de estas relaciones de que le invierto $1 y me retorna 5, pues imagínate en dónde se te va este indicador o dónde se te va este porcentaje o esta disminución del costo, si lo quieres ver de esa manera, en el asset más importante que tiene la empresa, que es el talento, ¿no? Y pues no sé si estas personas pues que están viviendo a lo mejor en todos estos lugares como en California, ¿no? Que recientemente un día sin mexicanos, etcétera, un día sin latinos, pues de repente se viene un caos. Imagínate en las empresas si no tomamos estas cuestiones que somos o que son fundamentales, pues ¿cómo podemos convertir pues este nivel de gasto en un retorno interesante de inversión? En las empresas de tech, el flujo, la fuga de cerebros que tiene Amazon por quemar a sus empleados. Entonces el empleado de Amazon te dura 1, 3, 5 años. Es raro el que dure más. Sí, y de hecho cualquier puesto, estaba leyendo este fin de semana ahí que cuántos de los VPs que ha tenido históricamente versus los que ahora están o más bien ya están en otro lado o fundaron una compañía o se juntaron para fundar otra. O se fueron a una donde no, y no se van ni siquiera por el dinero, ¿eh? No, por dinero. O sea, se van a Google, que paga menos, pero están más cómodos, porque Google sí vive siempre, desde sus inicios, sí vivió este Great Place to Work. Ay, qué bueno que sacaste el tema de Google. Esto porque me lo encuentro yo mucho en la consulta y me resulta bastante curioso. Y con este tema a lo mejor puedo aglutinar y concluir que de repente pues, Google se convirtió en una referencia de bienestar, como lo es, ¿no? Dinamarca o Finlandia. Google tiene una estructura que le permite ese beneficio, ¿no? Que se transforma o que se traduce en este bienestar, ¿sí? Para el colaborador. Y de repente tú llegas a las empresas aquí, en nuestro entorno, y te dicen, oye, es que yo quiero ser como Google. Pues sí, compadre, pero cuando tienes a lo mejor la computadora de 1990, el asiento a lo mejor ahí todo destartalado, un baño en un área de a lo mejor 100 metros cuadrados para hombres y mujeres. Entonces, todos estos factores, pues, digamos que no necesariamente pueden ser imagen y semejanza de Google. O sea, tendrías que tirar la empresa y rehacerla de nuevo. Exactamente. ¿Y cuántas personas que son consultores no pierden la consultoría porque yo he sido consultor? Yo fui consultor aquí para SparkUp. ¿Cuántas veces tienes que decir la verdad? Por más que lo digas con mucho respeto y con mucho cariño, pero es la verdad. Yo quiero ser eso. Pues sí, pero no puede ser eso. Vamos buscando con tus condiciones buenas prácticas para llegar ahí en 10 años.
No me pongas el silloncito con los colores de Google porque no va a funcionar. Sí, no. O un catre para dormir y que digas, mira, como en Google. O un Xbox que digas, mira, como en Google. Así de, no va por ahí. O sea, esas son prácticas futiles cuando en verdad lo que necesitas son reestructuraciones empresariales. Desde el papel. ¿Te acuerdas de este ejercicio de misión, visión, valores? Oye, ¿tus empleados es tu primer valor? No. Vamos empezando por ahí. Ahora, Alfonso, eso desde el punto de vista de la empresa, pero también hay que invertirle al colaborador, porque yo siempre pongo como ejemplo este tema de los edificios estos colaborativos o las oficinas colaborativas como WeWork, en donde el viernes es de cerveza y de botana y todo, y hay empresas que en donde la cultura o el nivel emocional de los colaboradores no te da. Yo no veo estas empresas grandes de manufactura, ¿no? Con líneas de producción de 1,000, 2,000 operadores haciendo un viernes porque perdieron la productividad del día. O porque la gente no tiene cultura, ¿no? Haces un break con una cerveza y la gente pues ya no regresa. Hay que invertir también, no solamente en las iniciativas, en el tema de infraestructura, sino también, digamos que sembrar esta semilla en una tierra que no es tan fértil y que tiene que ver, que es la cultura del colaborador. No todo es para México y no todo es para personas de 20 años, ¿no? Va. Por ejemplo, yo sé de las personas, por ejemplo, en mi empresa, ¿no? En la empresa en la que yo estoy. Hay gente que ese viernes, que es invertirlo en ti, dice, yo me voy a hacer el súper o yo me duermo. Así de, pues sí, también se vale, pero no te están dando estas 4 horas para eso, ¿no? Te requiere mucho compromiso. Pero, a ver, regreso al punto. Tenemos que invertir en la cultura. Tú sabes que la cultura se genera con la práctica diaria. Si logramos hacerlo por suficiente tiempo, lo vamos a mantener. Claro. Entonces, y si hay estas diferencias generacionales, hay que usarlas a nuestro favor y no a nuestra contra. Mira, el maestro Elías nunca falta. Y mira Alfonso, nomás se enferma su hija y no viene. ¿No? Híjole. Sí, pero ¿quién está bien y quién está Claro, mal? Claro, o sea, yo tengo que aprender al maestro Elías, pero mi jefe tiene que entender que mi condición es bien diferente a la del maestro Elías. O a lo mejor yo estoy enfermo, ¿no? Yo puedo venir muriendo a trabajar, pero digo, bueno, me parece muy, muy interesante. La verdad es que creo que este tema da para muchísimo más si pudiéramos romperlo en diferentes temas o subtemas. Pero, perdón que te interrumpa. No, me gustaría que investigaras del modelo PERMA. El modelo PERMA es emociones positivas, compromiso pleno, relaciones positivas, sentido de propósito y realización profesional. Está basado en psicología positiva. ¿Qué hace a mediano plazo? Entiende que la salud mental no solo es la ausencia de la enfermedad, entiende que la salud mental es prevención. Y entonces, si tú cuidas estos 5 elementos, te los vuelvo a repetir, emociones positivas, compromiso pleno, relaciones positivas, sentido de propósito y realización profesional, si tú cuidas esos 5 factores, estás cuidando la salud mental de tu empleado. Que además, fíjate que estos elementos están dentro de la antropología del ser humano. O sea, son elementos fundamentales en el desarrollo personal. Yo me quedé pensando en el realización profesional, accomplishment, ¿no? ¿Cómo? Es PERMA por las siglas en inglés. Uh-huh. Yo tengo compañeros que dicen, pues es que yo estoy aquí porque aquí está mi hermana y ella me metió. O sea, ni siquiera en su sentido de propósito está trabajar en esta empresa por su impacto, por su compromiso social, por sus valores, por su alcance, por sus millones, porque hacemos micro. Me sacaron del sofá de mi casa para que me viniera a trabajar. Me metió mi hermana. Entonces, híjole, yo trabajaría hasta ahí. ¿Por qué estás aquí? ¿No? Para eso hay que usarlos unos a unos. Sí, y tienes toda la razón. Hay que conocer a las personas con las que colaboramos, sobre todo los que tienen o tenemos una función o una responsabilidad de liderazgo. Sí. O sea, porque el contexto de cada uno es diferente. Es bien diferente y a lo mejor puedes alinear. Imagínate qué padre que empiezas a alinear a la gente y con orgullo dice, qué feliz, yo trabajo en Arrow, yo trabajo en Continental, yo trabajo en... ¿Sí? Y dices, wow, ¿cuántas personas tú lo haces? Cuando tú hablas de la UP, se te llena la boca. Tú lo haces. Entonces,
porque tú disfrutas estar aquí. Y si tú logras que tu talento hable así, se le llene la boca cuando habla de su empresa, es que entonces ya estás empezando a trabajar sin querer en el modelo Parma. Pues muy bien, la verdad es que nos ha llegado el momento de cerrar, se nos ha ido el tiempo volando con estos temas y que podamos también aprovechar para profundizar en algunos de ellos. La verdad es que pues quedaremos ahí pendientes, Alfonso, con estos temas y subtemas para después tocarlos ya de manera específica. A lo mejor temas de burnout o temas de estrés laboral en donde podamos generar este tipo. Estaba yo viendo el fin de semana, quiero poner como ejemplo, un documental de Luis Enrique, el entrenador del PSG, Paris Saint-Germain, equipo de fútbol francés. Tiene un título ahí medio extraño, que no puedo decir aquí ante cámaras, pero hablaba precisamente él que no tenía oficina propia. Y él decía, su oficina es con sus colaboradores. Y él, como responsable de todo el staff técnico, cada media hora se para e insta a sus colaboradores a moverse, ¿no? Y está pendiente, ¿no? de todo lo que está sucediendo en el entorno de sus colaboradores. Ahora, finalmente, la conclusión es que el modelo o esta serie cambió el modelo de un equipo que dependía de invertir en desarrollar a lo mejor infraestructura, etcétera, a cambiar a este modelo de invertir y desarrollar o trabajar en la gente, creer en los equipos de trabajo y que va más allá de uno, ¿no? El responsable, y como él de hecho lo dice, el responsable del éxito o del fracaso del equipo, pues somos todos, no es un individuo. Y fíjate que curiosamente eso fue en 2024, que fue muy criticado, ¿no? Porque no se cumplieron los objetivos que tenía planteados, deportivos, y hoy, este año, pues ya es finalista en uno de los torneos más importantes en el fútbol. Que ya hemos, por cierto, era cuando yo vivía en Europa, era mi equipo de fútbol favorito. Que lo vimos hace 15, 20 años con Guardiola, cuando Guardiola dice, tráete a tu familia, estudia una carrera. Oye, pero yo soy futbolista, estudia una carrera. O sea, y tenías que hacerlo. Y tenemos es que yo vivo en la fiesta, no seas parte de mi equipo. Sí, y te revisa lo que comes. Claro, sí. Y tu concentración es con tu familia. Pero yo quiero irme de fiesta, tu concentración es con tu familia. ¿No? Entonces, prioriza la familia, prioriza tus estudios, prioriza tu salud, les metió psicólogo, o sea, dices, estas escuelas de fútbol que son excelentes ejemplos porque son laboratorios vivos. Sí, claro. Y podemos aprender mucho de ellos. Y además con una rotación de manera natural constante y con elementos multiculturales, elementos pero que al final trabajas con 30 monos. Sí, claro. Y entonces es un excelente grupo control para aprender las mejores prácticas. Ya. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Alfonso. La verdad es que nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado el día de hoy, a nuestra audiencia. Y yo los invito a seguir al doctor Carlos Alfonso Rosario Becerra en sus redes sociales, que en este nivel de charla, a nivel de consulta, a nivel de compartir ideas, pues puede ser una buena oportunidad o pudiera ser interesante que tengamos. Alfonso, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas venido el día de hoy. La verdad es que lo disfruté muchísimo, e igual como todos nosotros. Estoy seguro que nuestra audiencia también lo está y seguramente lo disfrutará al igual que nosotros. En ese sentido, yo los invito a que nos acompañen y nos sigan en nuestras redes sociales. Asimismo, que sigan este podcast, ahí que le piquen a la campanita en YouTube o que nos sigan en Spotify nuestros avances en nuestras diferentes redes sociales. Ha sido un gran honor estar el día de hoy con ustedes. Alfonso, me dio muchísimo gusto tenerte aquí y a todos ustedes muchísimas gracias. Estamos entre charlas y negocios.